las cirugías de neurocirugía funcional. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con otro tema. Hablábamos también, ayer comentábamos algunas neuroinfecciones como por hongos, ¿no? Que se sospechan en pacientes inmunocomprometidos, pero también hablábamos de algunas parasitosis como la del toxoplasma, que también se presenta en inmunocomprometidos. Pero el día de hoy vamos a hablar de la parasitosis más frecuente y que se puede presentar en población sana, ¿no? Relativamente, pues, sin inmunodeficiencia, sin inmunocompromiso. Esta patología, pues, es la neurocisticercosis, ¿no? Una patología, pues, muy, 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 muy frecuente. Y bueno, pues, el tratamiento como tal suele ser médico, a menos que del mismo modo, pues, exista alguna complicación, exista algún efecto de masa o hidrocefalia, ¿no? Bien, vamos a hablar de esta patología. Es una enfermedad causada por la larva de Taenia solium. La manera de transmisión es por medio de una contaminación fecal oral, ¿sí? Puede afectar cualquier órgano, pero tiene predilección por el sistema nervioso central, así como por los ojos y los músculos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que en el sistema nervioso central, pues hay una clasificación de acuerdo a, a la ubicación anatómica. Es endémica en nuestro país y en otros países en vías de desarrollo. Y es la enfermedad parasitaria más frecuente del sistema nervioso central, así como la causa más común de epilepsia adquirida en las zonas endémicas y también es la causa más frecuente de epilepsia en la población joven, ¿sí? Alrededor de los 20, 30 años. Es decir, que no habían tenido ningún cuadro de convulsiones y que a los 20, 25, 30 años debutan con crisis convulsivas, nuestro razonamiento debe de ser, en primera instancia, confirmar o descartar neurocisticercosis. ¿Por qué? Porque es pues, la enfermedad parasitaria más frecuente que se adquiere y que puede provocar crisis convulsivas. Bueno, vean la alta prevalencia de esta enfermedad en países en vías de desarrollo, nada más con México y Brasil, bueno, pues ya es la mitad del continente. Vean cómo hacia países de Asia, ¿sí? Y de África sobre todo, en las regiones del sur de África, pues se presenta con mayor frecuencia esta parasitosis. En cuanto al ciclo de vida, ustedes saben que existe la creencia de que se adquiere por comer carne de cerdo, pero bueno, pues esa no es la fisiopatología. Si bien tanto el ser humano como el puerco pueden depositar los huevecillos, ¿sí? Los huevecillos o proglótidos, que son grávidos, y se eliminan a través de las heces en el medio ambiente. Entonces, hay algunos chiqueros o algunas letrinas, ¿no? Todo eso se absorbe, se va al subsuelo, en la tierra, ¿sí? Y puede llegar a un manto acuático y esa agua ser utilizada, pues para, entre comillas, lavar las manos, lavar trastes, para, pues el uso cotidiano, ¿no? Incluso hasta para, en algunas zonas, pues preparar ciertos alimentos, ¿no? Entonces, ahí es donde se traga el huevo, ¿sí? Por el hospedero humano, ¿sí? Por el ser humano. Y las oncoesferas se liberan, las oncoesferas que se liberan atraviesan la pared intestinal y llegan a la musculatura por la circulación, ¿sí? Y los cisticercos se encuentran en cualquier órgano, ¿sí? Pero ya dijimos que es más frecuente en el sistema nervioso central, en el tejido subcutáneo, en los ojos también es importante. Entonces, ese es el ciclo de vida. Si ustedes ingieren
carne de puerco contaminado, bueno, lo que pueden estar adquiriendo es una teniasis, ¿sí? No una cisticercosis. Y al ustedes tener teniasis, o la paciente, o los pacientes, tener teniasis y tienen un mal hábito higiénico dietético, no hay lavado de manos, entonces ellos mismos pueden estarse auto ingiriendo, los proglótidos que ellos mismos expulsan a través de las heces, ¿no? Entonces, ahí es cuando se autocontaminan y pueden tener la cisticercosis, ¿no? Y, pues, se puede asociar a la ingesta de carne de puerco mal cocida, pero lo que en realidad pasa es que hay mal hábito higiénico dietético, y lo que adquieren al comer carne mal cocida, pues, es una teniasis, y que posteriormente ellos mismos, o si son preparadores de alimentos con malos hábitos higiénicos, pues, van a estar contaminando, ¿sí?, hacia otras personas que puedan ingerir esos alimentos, esas bebidas, ¿no? Entonces, es bien importante esa situación. Ahora, la desinfección muchas veces, entre comillas, de alimentos, de verduras, ¿no? No es de la mejor, pues, calidad, ¿no? Entonces, aguas con esa situación en la cual, si alguno de ustedes ha comido en la calle, bueno, pues, ya tenemos ese factor de riesgo, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién no? ¿De acuerdo? ¿Quién no ha comido en la calle, no? Entonces, si no lo ha hecho en algún momento, tal vez de la vida, pues lo va a tener que llegar a hacer por gusto o por necesidad. Entonces, esa es la situación, ¿no? Incluyendo restaurantes, ¿no? Porque, me tocó ver en algunas situaciones, pues, que los propios cocineros o sí, pues, cocineros, trabajadores de los alimentos, que preparan alimentos, pues, se presentaban al consultorio y, pues, al hacer el interrogatorio, ¿no? Pues, trabajo en un restaurante, o, pues, trabajo en el comedor del hospital, ¿no? Preparando alimentos, y tenían neurocisticercosis, imagínense ustedes, pues, el contaminadero, ¿no? Entonces, eso, pues, lamentablemente ocurre, es así, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? Si ustedes comen carne de cerdo, eh, contaminada, bueno, y se están comiendo esa carne, pues les va a dar una teniasis, ¿no? Y esa tenia, pues puede estar expulsando esos huevos, este, y al ustedes este, ingerir por medio de contaminación fecal oral, pues se contaminan y van a adquirir cisticercosis. Entonces, los quistes se alojan en los capilares, principalmente, ya dijimos, del músculo, del cerebro, ¿no? En el ojo, se convierten en quistes inmaduros y 3 meses después, pues, se producen quistes con larvas. A nivel central, los quistes quedan protegidos frente al sistema inmune por la barrera hematoencefálica, por lo que no se produce una respuesta inflamatoria. Entonces, hay algunos quistes que pueden llegar a ser gigantes y se diagnostican porque tienen efecto de masa, se comportan como si fuera una lesión, pues, tumoral, ¿no? Gigante. Entonces, por eso es que muchas veces, pues, no hay una respuesta inmunitaria, ¿no? Cuando el parásito muere de forma natural o como resultado del tratamiento, puede haber una respuesta inflamatoria con desarrollo de edema y seguido finalmente, eh, de una calcificación, que es ya la confirmación del parásito muerto. Si ustedes ven calcificaciones, ese parásito no está activo, ya está muerto, ¿sí? Generalmente, casi nunca se hace una cirugía para ese tipo, ¿no? A veces puede existir epilepsia concomitante, pero ahí, eh, lo que se prefiere, pues, es dar el tratamiento antiepiléptico, ¿sí? A diferencia que cuando hay lesiones quísticas gigantes, o que tienen un efecto de, eh, tapar, la circulación del líquido cefalorraquídeo cuando son ventriculares, bueno, pues produciendo hidrocefalias transitorias, ahí, pues es necesario retirar esos quistes. Bueno,
Entonces, esta es la clasificación que yo les decía, ¿no? Hay cisticercos subaracnoideos, parenquimatosos, ventriculares y espinales. Los subaracnoideos, aquí a veces puede variar un poquito, y reconozco que puede variar un poquito, dependiendo un tanto la literatura. Algunos mencionan que los parenquimatosos son los más frecuentes, y otros, bueno, los subaracnoideos, la localización más, pues, más frecuente, pero también es más silente, ¿no? O sea, es asintomática muchas veces, ¿no? Pueden ocurrir o pueden, alojarse en las cisternas de la base, otros espacios subaracnoideos, eh, cerca del ángulo pontocerebeloso, ¿no? Meningios. Hay una intensa reacción inflamatoria perilesional, ¿sí? Hay una leptomeningitis basilar o puede ocurrir, como les decía yo, hidrocefalia, tanto por efecto obstructivo como por la inflamación de las meninges con la consecuente destrucción de las granulaciones aracnoideas y producir una hidrocefalia por obstrucción o, en ese caso, por falta de absorción. Entonces, ya lo veremos más adelante en hidrocefalia, esa fisiopatología. Los cisticercos pueden ser pequeños en la profundidad de los surcos corticales o mayores de 5 centímetros, si pueden estar en la fisura de Silvio, en las cisternas de la base y en forma racemosa. Los del parénquima generalmente se van en la sustancia gris, ¿sí? En la corteza cerebral y en los núcleos de la base, ¿sí? ¿Por qué en la sustancia gris? Porque ahí hay más irrigación vascular. Los quistes pequeños, pues raramente miden más de 1 centímetro de diámetro y casi no hay ningún efecto de masa porque el mismo parénquima cerebral impide, pues, su crecimiento. Las formas parenquimatosas incluyen fases evolutivas que vamos a ver a continuación, que son muy interesantes, ¿no? Los ventriculares representan menos del 33%. Hay quistes de tamaños variables y generalmente tienden a ser únicos, aunque pues cuando hemos hecho cirugías suelen salir 2 o 3. El cuarto ventrículo es el más afectado, en más del 50% de los casos, seguido de los ventrículos laterales y menos frecuente el tercer ventrículo, pero el tercer ventrículo es el más peligroso porque, pues, un quiste alojado en el tercer ventrículo nos va a estar dando hidrocefalias transitorias, ¿sí? Obstrucciones de la circulación del líquido cefalorraquídeo producen hidrocefalia, o bien hidrocefalias intermitentes que nos producen todos los síntomas de hipertensión intracraneal, náuseas, vómito, mareo, ¿sí? De manera súbita, y eso se conoce como síndrome de Bronz. Entonces, pregunta de examen. Eh, eso es lo que pasa con estos eh, quistes, ¿no? También si se alojan en el cuarto ventrículo, pues también nos pueden dar una hidrocefalia, por obstrucción, ¿no? Los espinales son excepcionales realmente, no son frecuentes, y en el espacio aracnoideo que rodea la médula por diseminación de la larva a través del líquido cefalorraquídeo, y las lesiones intramedulares todavía son menores, ¿no? Y si llega a ver, generalmente es en la columna, en la médula espinal a nivel dorsal. Estos quistes pueden moverse libremente en el espacio aracnoideo y cambiar de posición durante el examen clínico o con los movimientos del paciente. Y nada más para que vean, eh, estos quistes, cuando son intramedulares, suelen presentar el signo de la copa invertida, o de las copas de vino, me refiero, ¿sí? Encimadas, ¿no? Una colocada encima de la otra, ¿sí? Vean acá, ¿sí? Es una copa de vino invertida, y aquí pues es una copa de vino totalmente llena, ¿no? Y además, pues es líquido en su interior, ¿no? La definición de quiste, pues, ¿no? Es agua. Bueno, no es agua, es contenido quístico, pero con intensidad de señal similar
al líquido cefalorraquídeo. Entonces, este es el signo característico. Son intramedulares, ya dijimos, son rarísimos, ¿sí? Son rarísimos. Y los que son un poquito más frecuentes a nivel espinal, pues son estos, que son en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Esta es la dura madre, esta que tengo aquí de negro, ¿sí se ve? Sí, doctor. Entonces, es subdural, digamos, es subdural, y quiere decir que está en el espacio aracnoideo, por encima de la pia madre, porque vean cómo remodela la médula espinal, que es esta gris que viene bajando acá. Esta es la médula espinal, ¿sí? Y aquí puede haber más quistes, pero estos se ven pues muy bien, ¿no? Este otro aquí, más grande y largo, vean, ¿sí? Y este pequeñito, y puede haber incluso hasta en columna lumbar, ¿no? Pero esos son intradurales, extramedulares, y estos de aquí son intramedulares, ¿no? Parenquimatosos, pero en la médula espinal. Y esto es importante, sí me gustaría que se lo aprendieran, porque son preguntas pues, de examen, sobre todo estas dos primeras columnas, ¿sí? El estadio no quístico, pues es la invasión, por la invasión tisular por el cisticerco, ¿sí? Llega al tejido. La fase vesicular, hay mínima reacción inflamatoria y podemos ver el quiste con Excolex. Digamos que esto es la parte más interesante porque ya los encontramos aquí vivos, pueden ser gigantes, ¿no? Y podemos visualizar el Scolex, ¿no? Se puede ver isointenso en la resonancia magnética, en T1, o hipointenso en T2, e hiperintenso en FLAIR. Es una secuencia para valorar el edema, sobre todo edema cerebral, medular o perilesional, ¿no? Y la base el estadio coloidal es donde empieza a haber muerte del parásito, puede haber reacción inflamatoria. Entonces, si nosotros diagnosticamos un quiste en fase vesicular y damos tratamiento, aguas, porque puede haber una intensa reacción inflamatoria. Por eso les voy a decir, aparte del antiparasitario, cuál es el tratamiento adyuvante para tratar de minimizar esta reacción inflamatoria. Luego viene la parte ya nodular granulomatosa, donde pues empieza a haber ya retracción del quiste y su absorción. Y la última, la fase de calcificación, nodular calcificado, que es la involución pues del quiste y ya mineralización, calcificación, ¿no? De ese parásito. Entonces, y así lo vemos, ¿no? Como puntilleos, puntos de calcio, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas imágenes. Vean, el estadio vesicular pueden ser gigantes, estos pueden ser de más de 4 centímetros. En la imagen de la letra A, pues tenemos una tomografía en secuencia simple, pero vean todo el edema cerebral que tiene, porque no vemos los surcos, ¿sí? O sea, el cerebro pues está totalmente inflamado, al menos en esta tomografía o imagen. Vean la parte quística en tomografía. No les he dado clase de tomografía, ¿verdad? No, doctor, no. Puta, entonces estamos perdidos, pero bueno. Bueno, esta es una tomografía de cráneo. Esta parte negra, pues es agua, es el quiste. Y esto que señala la flecha blanca, pues es el escólex, que es, digamos, donde se aferra ahí el quiste, ¿no? Se adhiere íntimamente ahí a las estructuras. Y aquí estamos viendo en la flecha negra, pues una calcificación, quiere decir un quiste, un parásito, un citicerco, pues ya en otra etapa evolutiva, ¿no? Ya muerto, pero este está vivito y coleando. La resonancia magnética aquí corrobora, es el mismo paciente, corrobora el quiste con el Scolex en la flecha blanca, y todos son del mismo paciente, ¿no? Todos son diferentes secuencias
de resonancia magnética. Esta es una secuencia que se llama FLAIR y es hiperintenso, es decir, tiende a ser brillante, blanco en este caso, el Scolex, ¿no? Entonces, a eso se refería hace un momento la descripción. Ya un estadio vesicular coloidal, tal vez una vez que se inició el tratamiento, o no necesariamente, simplemente el cuerpo puede generar pues una reacción, una respuesta, ¿no? Una respuesta inflamatoria. Vean, el estadio vesicular coloidal ya el quiste es mucho más pequeño, ¿sí? Aquí hay 2 quistes, pues mucho más pequeños, y vean toda esta inflamación alrededor del quiste, ¿sí? Alrededor del quiste, sobre todo el más grande, todo está inflamado. El quiste pues es la cápsula es esta negrita, y todo esto que vemos acá pues es inflamación. Si ustedes tuvieran 2 o 3 lesiones, pues esto generaría mucha inflamación en el cerebro, ¿no? Y esto puede pues deteriorar al paciente. Vean aquí en esta tomografía cómo pues ya hay pues precisamente estos cisticercos ya en fase muerta, ¿no? En otra etapa evolutiva. El nodular granulomatoso es previo a la calcificación, donde pues ya hay involución total del quiste, ¿sí? Ya solamente se llega a apreciar un pequeño halo, ¿sí? Y puede haber un poco de edema perilesional todavía, ¿no? Aquí vemos la FLAIR y un poco hiperintenso, quiere decir que hay pues edema, ¿no? Edema alrededor de este estadio granulomatoso. Y calcificado, vean, ¿sí? Esta imagen me recuerda a una de las trabajadoras de la cocina del hospital, ¿no? Donde hice la residencia médica de neurocirugía. Entonces, fue mi paciente, le pedimos la tomografía y el cerebro estaba así. Entonces, imagínense. Entonces, pues ya quemé a mi hospital, ¿no? Bueno, etiopatogenia. Los metacéstodos, ¿sí? Que son las formas larvarias del cisticerco, elaboran sustancias que inhiben o desvían respuestas inflamatorias. Bueno, ¿qué puedo comentarles? ¿Qué es lo importante para mí? A ver. Porque hay muchos temas, jóvenes, hay muchos temas que todavía nos faltan y nos queda poco tiempo. Bueno, la clínica, hay 3 mecanismos. La presencia del parásito por sí mismo, pues con efecto de masa o por obstrucción, pues nos va a dar esa clínica, ¿no? La respuesta inflamatoria, es decir, por edema, y bien, como consecuencia del desarrollo de secuelas, fibrosis, granulomas o calcificaciones que nos pueden llegar a dar también epilepsia. Dependen si los quistes se localizan en el parénquima cerebral o en el tejido extraparenquimatoso o en ambos, ¿no? En general, los parenquimatosos están asociados a convulsiones y dolor de cabeza, ¿sí? Los extraparenquimatosos se asocian más con síntomas de hipertensión intracraneal, como cuando se presenta hidrocefalia. En la intraparenquimatosa, el inicio de los síntomas se ha estimado de 3 a 5 años después de la infección, imagínense. O sea, no es inmediata, pues, ¿no? Pero pueden presentarse incluso después de más de 30 años, ¿no? Entonces, si por alguna razón yo comí alimentos contaminados, pues todavía me quedan como 20 años que pueda yo llegar a presentar algunos síntomas, ¿no? En fin, calcificaciones nodulares, generalmente de 1 a 10 milímetros de diámetro, y esta se asocia con manifestaciones clínicas que puede relacionarse a la epilepsia. Y las crisis convulsivas suelen ser focales, pero pueden tender a ser generalizadas secundariamente. En las manifestaciones extraparenquimatosos ya les decía yo, el síndrome de Burns, que son elevaciones transitorias de la hipertensión intracraneal, de la presión intracraneal, y pues se presenta con esos síntomas: dolor de cabeza, náusea, vómito, puede haber alteración del estado mental, mareo, ¿no? Disminución incluso de la agudeza visual, puede incluso presentar, si lo detectamos en ese momento, si lo revisamos en ese momento, pues ese edema de papila, ¿no?
clásico de la hipertensión intracraneal. Diagnóstico, pues desde luego la presentación clínica, pero aquí es importante la radiológica, ¿no? Puede ser también a través de pruebas serológicas y rara vez invasivos, ¿no? O sea, la biopsia, y menos cuando ya está en etapa pues calcificada. Imagínense que ustedes quieran operar a este paciente, pues por dónde lo abordas, qué lo abordas, cuál le quitas, cuál es el que genera la epilepsia, pues no. Pero sí cuando están en intraventriculares o son pues gigantes, ¿no? Ahí sí hay que ir por ellos. Estudios de imagen, TAC, reso, simple y contrastada. Y, ¿qué más? La identificación del Scolex es un hallazgo patognomónico desde el punto de vista radiológico, ¿sí? Entonces, por imagen ya saben que difícilmente hay diagnósticos definitivos, a excepción del traumatismo o de la hemorragia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí podemos medir la densidad de la sangre, podemos ver la fractura, pero hablando de oncología, de algunos otros parásitos u otras situaciones, pues difícilmente el diagnóstico pues definitivo se hace con radiología, pero este es patognomónico, quiere decir que si lo tiene, pues es altamente probable de que sea una neurosis de cercosis, ¿sí? Aunque normalmente no es identificable en lesiones calcificadas, pero puede ser visible en otras secuencias, en otros estadios evolutivos, ¿no? Ya lo vimos. La tomografía es excelente para ver las calcificaciones, por eso siempre ordenamos pues ambas, ¿no? La resonancia útil para ver desde lesiones pequeñas, intraventriculares, en el espacio subaracnoideo, evaluar cambios degenerativos, edema alrededor de la lesión y otras situaciones como el Scolex o dentro de lesiones pues parcialmente calcificadas. El FLAIR es una secuencia, así como hablábamos de la secuencia fiesta, ¿se acuerdan? Para ver nervios craneales. El FLAIR es útil para la identificación de cisticercos en el parénquima, por el edema que generalmente acompaña. Y fiesta útil para la identificación de cisticercos en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Donde están los nervios craneales. Entonces, muchas veces estas secuencias nos ayudan a ver tanto en el parénquima como en el espacio subaracnoideo, ¿no? Y para la evaluación de las lesiones de la médula espinal, la resonancia, desde luego, que va a ser superior a la tomografía eh, eh, computarizada. Desde el punto de vista de laboratorio, la serología se realiza como apoyo diagnóstico o cuando los estudios de neuroimagen no son concluyentes. La serología negativa es importante que sepan que no necesariamente va a excluir el diagnóstico, ¿sí? Con un cuadro pues, clínico pues, compatible, ¿no? Y algunos hallazgos radiográficos, pues no necesariamente va a excluir el diagnóstico. Ya ven que aquí en medicina nada es exacto. Se puede realizar en suero y en líquido cefalorraquídeo y las pruebas son ELISA, fijación de complemento, radioinmunoensayo y hemaglutinación. La prueba de elección para la detección de anticuerpos es la de Western blot, ¿sí? E inmunoelectrotransferencia. Se puede realizar en suero o toma de líquido cefalorraquídeo, pero pues la sensibilidad es más alta en suero, por lo tanto pues, se hace en suero, ¿no? Tiene mayor sensibilidad y especificidad que la prueba de ELISA y resulta más sensible a mayor número de lesiones. Entonces también eso es importante que tengamos el estudio de imagen, ¿no? Para predecir nuestro diagnóstico. El líquido cefalorraquídeo es más útil para excluir otro tipo de diagnósticos, otro tipo de neuroinfecciones. Está contraindicado, ya sabíamos, como lo comentábamos ayer, ante la presencia de un efecto de masa o de elevación de la presión intracraneal. La punción lumbar por presencia de lesiones parenquimatosas, puede haber recuentos de células blancas, o sea, de leucocitos, ligeramente elevados con concentraciones normales de glucosa y de proteínas. A diferencia de cuando es por una bacteria, una neuroinfección por bacterias, acuérdense que los leucocitos, las células blancas, van a estar
muy aumentados con concentraciones bajas de glucosa y altas de proteína. Entonces eso puede ser otro parámetro, ¿no? Y por la presencia de aracnoiditis activa o ventriculitis puede haber pleocitosis con aumento de proteínas y disminución de la glucosa. Pero esto lo podemos sospechar también por imagen, ¿no? Los recuentos de células pueden presentar predominio de células mononucleares, neutrófilos o eosinófilos, que esta eosinofilia se relaciona mucho a las parasitosis, ¿no? Y la inmunoelectrotransferencia ligada a enzimas se puede realizar en líquidos cefalorraquídeo, pero ya decíamos que la sensibilidad es más alta en el suero. Entonces, siempre manden prueba Western blot en el suero, ¿no? Para detectar anticuerpos. El fondo de ojo, siempre que ustedes encuentren una sospecha de lesión cerebral de por citicerco, sobre todo en fases activas, o no necesariamente, pues hay que mandar a la oftalmología o realizar el fondo de ojo. La evaluación directa de un parásito mediante el examen de fondo de ojo, pues es patognomónico para el diagnóstico de citicercosis. ¿Qué más? La inflamación pues puede amenazar la visión, ya veíamos que puede haber disminución de la agudeza visual. Y los citicercos oculares deben de excluirse en todos los pacientes con neurociticercosis antes de iniciar la terapia antiparasitaria, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pueden reaccionar severamente, ¿sí? Y pues perder mayor visión, ¿no? La biopsia cerebral, pues solo en casos bien seleccionados, ¿no? Las lesiones únicas en forma de anillo o lesiones nodulares, pues hay que distinguirlas, hay que diferenciarlas de algunos tumores cerebrales primarios o metástasis, abscesos cerebrales que pues también se pueden presentar en ocasiones con la misma clínica, ¿sí? A veces sin fiebre, ¿sí? A veces sin fiebre. Como, como hemos visto en la neurocisticercosis, pues no se ha mencionado la fiebre, ¿no? Quizá la fiebre sea pues uno de los diagnósticos diferenciales en los abscesos cerebrales, pero no siempre los abscesos cerebrales se presentan con fiebre, ¿no? Y otros tuberculomas. Lesiones quísticas, ¿qué otras lesiones quísticas? Pues los gliomas quísticos, glioblastomas, ¿sí? Aunque estos glioblastomas son más, más catastróficos, ¿no? Calcificaciones cerebrales, pues con trastornos metabólicos, algún trastorno metabólico, pues relacionado al metabolismo del calcio, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de FAR, ahí podemos tener pues calcificaciones en todo el cuerpo, ¿no? Y también, pues por ende, en el sistema nervioso, ¿no? Osteocalcinosis, osteonefrocalcinosis se denomina, o síndrome de FAR, ¿no? Y neoplasias que pueden llegar a tener calcificaciones, algunos meningiomas, algunos otros, por ejemplo, los oligodendrogliomas también tienden a tener fases quísticas y calcificadas. Y otras anomalías congénitas, la aracnoiditis con dilatación ventricular, pues en la meningitis tuberculosa y micótica y la carcinomatosis meningia, pero estas últimas van a ser crónicas, ¿no? O sea, cuadros clínicos muy reincidentes, crónicos, etcétera, ¿no? Tratamiento, lo que les interesa. Ya ustedes ya diagnosticaron la cisticercosis, neurocisticercosis, y bueno, primero que nada, veremos si tiene o no tiene crisis, porque eso es lo relevante, y después el tratamiento para disminuir la presión intracraneal, ¿no? Hay que ver. Se requiere control de crisis, se requiere disminuir la presión intracraneal. Bueno, pues vamos haciendo nuestro algoritmo, ¿no? Posteriormente ya dirigirse hacia el tratamiento antihelmíntico, ¿no? Y antiinflamatorio. Entonces, vamos a dividir en estas fases el tratamiento de la neurocisticercosis. Un antiepiléptico, un antihelmíntico, un corticosteroide para disminuir la inflamación o el tratamiento quirúrgico de ser necesario. El tratamiento antiepiléptico generalmente estoy ya utilizando actualmente el levetiracetam. Antes de estaba usando mucho la fenitoína,
pero actualmente ya levetiracetam, ¿no? Y las dosis varían, puede ser empezar con 500 miligramos una vez al día o 500 miligramos cada 12 o hasta 1 gramo cada 8 horas, dependiendo pues la severidad de las crisis, ¿no? El riesgo de crisis convulsiva se relaciona con el mayor número de lesiones por neurocitis cerco y las lesiones inactivas calcificadas pueden ser focos para convulsiones, pero en un paciente asintomático pues no hay indicación de tratamiento con antiepilépticos, ¿no? O sea, puede tener la calcificación, pero pues, si no convulsiona o no ha convulsionado, no hay indicación para darle el antiepiléptico. El tratamiento, la duración óptima del tratamiento antiepiléptico, pues es incierto. Generalmente 1 o 2 años repetimos el electroencefalograma. La gran mayoría de las repeticiones del electroencefalograma van a tener alguna alteración, ¿sí? Entonces no es que ya salgan normales y le quitemos el antiepiléptico. No, generalmente siempre tienen algún rasgo de anormal, pero bueno, allá dependerá un poco el criterio, la explicación, la relación médico-paciente y la prueba eh, eh, pues de retiro del antiepiléptico. Aún con un electroencefalograma normal, podría volver a convulsionar después del retiro del antiepiléptico. Entonces, pues al final, pues prueba de retiro del antiepiléptico, darle la información, que esas semanas, 3, 4 semanas, esté bien vigilado el paciente, porque podría convulsionar. Si no convulsiona después de un mes, ya es muy difícil que pueda venir una crisis asociada al retiro del antiepiléptico, ¿no? Porque pues acuérdense que los antiepilépticos no se quitan, no, tienen que llegar a una concentración en sangre media, ¿sí? Y eso puede tardar 2, 3 semanas. Al mismo tiempo, cuando se retira el medicamento, pues también esa concentración del antiepiléptico no desaparece, sino tienen que pasar 2 o 3 semanas para que evaluemos pues ese efecto. Aunque en algunos casos de otro tipo de epilepsias, si yo lo dejo de tomar una dosis o dos, pues sobre todo en epilepsias de difícil control, pues lo más seguro es que convulsione, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí estamos en este tema. ¿Qué más? Si el paciente presenta recurrencia de las convulsiones una vez suspendida la terapia antiepiléptica, pues hay que reanudarlo, ¿no? No hay otra. Tratamiento antiparasitario, sobre todo el albendazol. Si por alguna razón no está contraindicado, no se le puede dar algún efecto adverso, secundario o alérgico, pues praziquantel, pero generalmente el albendazol es el de elección, ¿no? Acompañar con corticosteroides, como vamos a ver ahorita. A continuación, la dosis de albendazol, 15 por kilo, 15 miligramos por kilo día, generalmente 800 miligramos, dividida en 2 dosis, es decir, 400 cada 12. Y esta recomendación es importante que se la hagan a los pacientes con alto contenido graso para facilitar su absorción, ¿no? No interactúa con antiepilépticos y con la administración concomitante de esteroides, pues no tiene ningún efecto adverso sobre sus niveles y puede elevar las concentraciones del fármaco en suero. Entonces, es importante, ¿no? Ahorita vamos a ver las indicaciones del esteroide, cuánto tiempo antes y hasta cuántos días después el esteroide, ¿no? La duración óptima de la terapia depende de la forma de la enfermedad, ¿no? Los pacientes con enfermedad subaracnoidea pueden beneficiarse con más de 28 días. Los pacientes con una lesión única, ¿sí? Con 3 a 7 días, generalmente yo les dejo 5 a 7 días. Y algunos pacientes con múltiples lesiones en parénquima pueden tener un tratamiento más prolongado, 14 días. Praziquantel, esa es la dosis, dividida en 3 dosis al día. ¿Qué más? Pues casi no lo utilizo, a menos que fuera necesario, ¿no? Los esteroides, aquí sí pongo énfasis porque es muy, muy, muy importante. Son el pilar de la terapia en pacientes con encefalitis por cisticerco, dada su capacidad para disminuir el edema cerebral y perilesional, ¿no?
Se administra conjuntamente con el tratamiento antiparasitario, pero de preferencia iniciarlo 3 días antes del albendazol, iniciar con el esteroide. Esta es la, la dosis de prednisona, que es lo que más utilizo, a dosis de 1 miligramo por kilo por día, pero generalmente con 50 miligramos, que es la presentación de las tabletas. Bueno, hay tabletas de 5, 10 y 50, si no mal recuerdo, y la que más utilizo es la de 50 miligramos en adultos, ¿no? Una vez al día, 3 días antes. Y la Dexa, pues esas son las dosis, ¿no? Y hay que reducir progresivamente posterior a culminar el tratamiento, ¿sí? Se acompaña durante todo el tratamiento, pero si rebasamos los 10 días de tratamiento, es importante que tengamos una dosis reducción del esteroide para evitar algún tipo de complicación hormonal, ¿no? Algún tipo de trastorno hormonal secundario, ¿no? Cirugía. Quistes intraventriculares y medulares, pues está más que indicado. ¿Por qué intramedulares? Porque, pues, pueden llegar a tener una importante clínica, pues, ¿no? Una importante compresión medular, como veíamos en las resonancias. Entonces es importante ir por ellos. Quistes gigantes en el parénquima cerebral, más de 5 centímetros, pues también tienen gran efecto de masa y el riesgo de herniación, incluso con el tratamiento antiparasitario, pues es alto. Entonces, pues hay que ir por ellos, ¿no? Hay que hacer cirugía. Una válvula, pues sí, si la requiere, si hay cierta obstrucción, aunque generalmente ya las válvulas, yo, al menos de mi parte, no es que esté entrando en desuso, pero lo que actualmente estamos haciendo es una tercer ventriculostomía endoscópica, es decir, no dejamos ya válvula, hacemos una fenestración intraventricular, desviando el líquido cefalorraquídeo hacia otras cavidades, ¿no? Biopsia guiada por estereotaxia, extracción endoscópica a través de la endoscopia cerebral, ¿sí? Y puede ser con un endoscopio flexible, que puedes llegar hasta, a través del ventrículo, puedes llegar hasta la región cervical y dorsal incluso, depende de la longitud. Y los rígidos, que son los que más utilizamos, pues llegas hasta el tercer ventrículo, ¿no? Cirugía abierta, también, pues si son gigantes, pues eso también está eh, descrito, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esas son otras consideraciones de la cirugía. En cuanto a lo ocular, la decisión quirúrgica se justifica en el contexto de los quistes intraoculares antes de iniciar el tratamiento farmacológico. Bueno, eso ya corresponderá, pues, desde luego, al oftalmólogo, ¿no? En la cirugía espinal, pues el enfoque tradicional es la extirpación quirúrgica, aunque algunos casos pudieran corresponder al tratamiento médico, ¿no? Y bueno, va a depender del tamaño, del número, de la compresión que esté generando la médula espinal, ¿no? Cisticercosis asintomática, los pacientes asintomáticos con un hallazgo radiológico incidental de una lesión por cisticerco no viable en el cerebro no se van a beneficiar de la terapia antiparasitaria, ¿no? Y los pacientes con enfermedad asintomática viable son extremadamente, pues, raros, ¿no? Generalmente todos tienen síntomas. Si es viable, van a tener algún tipo de síntomas, ¿no? Y los pacientes con neurocisticercosis parenquimatosa o subaracnoidea deben ser sometidos a vigilancia radiológica intermitente para, pues, evaluar los cisticercos y el desarrollo de calcificaciones, y mediante esa calcificación, pues, asegurarnos que el parásito ha muerto. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta hoy? Pues revisen el tema, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿O ya se quieren ir a desayunar? A mí ya me dio hambre. ¿Cómo ven? ¿Seguimos o lo dejamos ahí?
guste, Doc. A ver, vamos a echarle un poquito más, ¿no? Me voy un tanto, no quiero decir rápido, pero pues igual muy puntual con algunas cosas. Tengo muchas cosas de epilepsia, pero quiero darles pues ciertos puntos clave, digamos, ¿no? Realmente la epilepsia como tal no, yo considero honestamente no debe de ser, eh, digamos, eh, una patología del médico de primer contacto. Y lo considero así porque es muy compleja, eh, incluso para los neuros, ¿no? O sea, no es algo, o sea, hay una gran variedad. Y estamos hablando que si la dividimos la epilepsia del adulto, la epilepsia, ¿no? De pediatría, pues es sumamente compleja, ¿no? Mi sugerencia sería que el paciente epiléptico, pues sí fuera obviamente diagnosticado, ¿no? Le pida su electroencefalograma, su estudio de imagen y puedes iniciarle el levetiracetam si gustan y demás, pero si le sigue convulsionando, pues no se tarden y deriven a neuro para que pueda ser llevado a cabo muchas veces el problema es que no es un buen diagnóstico, ¿sí? Pero insisto, incluso hasta para los neuros, ¿no? Es una patología compleja. Aparentemente puede ser sencilla. Digo, si es una epilepsia, una epilepsia tónico-clónica generalizada, pues es, digamos, relativamente más sencillo diagnosticar, ¿no? A diferencia de otras. Bueno, no me voy a detener, solo voy a comentar dos cosas, que la epilepsia se ha considerado como pues una enfermedad sagrada o bien también como un tipo de castigo. El punto es que es una de las enfermedades que aquejan al ser humano que es altamente estigmatizada. Por ahí, quien me ha escuchado en charlas, ¿qué me puede decir cuáles son las enfermedades que son altamente estigmatizadas, incluso hasta por los propios médicos, ¿no? Médicos, pero no se diga pues la sociedad. Hablando de la sociedad, ¿cuáles son las enfermedades que son altamente estigmatizadas? ¿Quién me quiere decir dos o tres? Ya no digan epilepsia. Demencia. No. ¿Alguien más? ¿Es la VIH. depresión? Sí. Por ahí dijeron dos comentarios, ¿no? Los trastornos psiquiátricos, sí, lamentablemente son pacientes altamente estigmatizados, ¿no? Con algunos trastornos. Y dentro de esta patología psiquiátrica puede entrar el consumo pues, de drogas, ¿no? Son altamente estigmatizados, ¿no? Socialmente. ¿Qué otra? Por ahí decían VIH. Sí, VIH, sobre todo el VIH, ¿no? Pero algunas otras enfermedades infectocontagiosas, la lepra y otros, históricamente, pues han sido enfermedades estigmatizadas, ¿no? ¿Y qué genera? ¿Qué genera un estigma social? ¿Qué es lo que genera? Rechazo, Sí, principalmente. rechazo, ¿qué más? Señalamientos, ¿qué más? Miedo. ¿Cómo se llama ahora esto? Discriminación, ¿no? Discriminación. En fin, ¿qué otra? ¿Alguna otra enfermedad? Pues creo que ya entramos en varias, ¿no? Algunas psiquiátricas, algunas por drogas, infectocontagiosas y la epilepsia, ¿no? Bueno, es un trastorno funcional caracterizado por crisis periódicas y que son impredecibles,
¿sí? Puede haber una afección crónica, puede haber crisis recurrentes cuando son 2 o más, o se han presentado 2 o más, cuando hay descargas excesivas y desordenadas neuronales, y hay una manifestación clínica y de gabinete, en este caso, una alteración en el electroencefalograma, y que no son provocadas por algunas situaciones, ¿no? Aunque hay algunas pruebas que producen la epilepsia, ¿no? Algunas por traumatismo, por ejemplo, una lesión aguda o una anoxia, pues eso provoca una crisis. Hay otras que precipitan las crisis como la privación del sueño o el alcohol, por eso cuando uno manda a hacer un electroencefalograma, pues les dice pues que no duerman, ¿no? No, obviamente no les dices que consumen alcohol, pero pues no duerman, ¿no? Una noche antes. O hay crisis que son reflejas, por ejemplo, las luces estrobóticas son un estímulo sensitivo y pueden desencadenar una, una crisis. ¿Alguna otra maniobra que ustedes conozcan que puede desencadenar una crisis? La hiperventilación, ¿de acuerdo? ¿Sí, están conmigo o ya se durmieron? No Sí, sé. doctor. Ok. Sí, doctor. Aquí. Bueno, la hiperventilación, ¿de acuerdo? Es otra de las maniobras de provocación bueno, que precipitan más bien la crisis convulsiva. Eh, Otra definición de crisis convulsivas, episodios transitorios estereotipados de la conducta, ¿sí? Experiencias o comportamientos involuntarios, es importante, ¿no? Secundarios a descarga neuronal desordenada y o sincrónica y rítmica, originada en cualquier parte de la corteza cerebral. El síndrome epiléptico es aquel que acompaña de signos y síntomas, son comunes que pueden tener diferente causa, pero manifestaciones similares en cuanto al tipo de crisis y el patrón del electroencefalograma. Una crisis epiléptica es una aparición transitoria de síntomas y signos secundarios a la actividad anormal excesiva y o sincrónica neuronal en el cerebro. Epilepsia, afección cerebral caracterizada por predisposición permanente para generar crisis epiléptica, así como consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicosociales, ¿no? Y por lo menos pues se requiere de una crisis epiléptica, generalmente 2 o más. Epidemiología pues es un gran problema de salud pública, el 15% de la población va a tener al menos pues una crisis en su vida, el 50% de los trastornos convulsivos pues son epilepsia, del 25 al 55% de esos pacientes las crisis van a recurrir. La incidencia en países en vías de desarrollo es alta, alta, 40 a 70 por cada 100,000 habitantes. Hay poco acceso a servicios de salud por traumatismos craneales y perinatales. Ahorita les hablaba yo de un paciente en un hospital general con traumatismo raquimedular y pues ahí lleva más de 24 horas y pues no se ha podido resolver su situación, a diferencia de pues en la institución donde yo laboro, donde tenemos residentes, llega el paciente y a las pocas horas, al menos de 8 horas, pues ya está operado el paciente. Entonces, y es un caso de esta misma semana. Entonces, eso cambia, desde luego, pues es un problema, ¿no? El poco acceso. Y pongan tú que tienen el acceso al servicio de salud, pero pues no tienen acceso a un especialista, ¿no? A nivel institucional, pues ese es un gran problema, ¿no? Sobre todo en lugares como Tehuacán, ¿no? Actualmente ahorita donde me encuentro en Zacatlán, pues no hay, pues, ¿no? No hay especialistas, ¿no? Y el problema es que muchas veces los hospitales ni los derivan, ni los refieren, ni los tratan y se complican, ¿no? Por muchísimos problemas que desconozco, ¿no? ¿Qué será? Pues
falta de negativa de los grandes hospitales, ¿no? Falta de capacidad resolutiva o falta de incluso hasta de una ambulancia, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, eso es otro problema. Mala higiene con alto índice de enfermedades infecciosas, lo acabamos de ver, las parasitosis y el tratamiento de la epilepsia. La prevalencia en México es de 10 a 20 por cada 1000. 1% de las crisis convulsivas se van a atender en las salas de emergencias. La fisiopatología pues tiene que ver sobre todo con la activación de canales excitatorios que son mediados por glutamato y en cuanto a los inhibidores se genera fundamentalmente por canales de potasio que igual son dependientes de calcio y de voltaje y otras, ¿no? Otras conductancias que bueno, lo que van a causar es una desestabilización entre los factores excitatorios y los inhibidores, generando un paroxismo anormal, una despolarización anormal de la corteza cerebral y con la consecuencia epilepsia, ¿no? Que pueda estar generando. Tiene que ver también con sustancia negra, con tálamo, con el cuerpo estriado, ¿no? Y muchos otros lugares anatómicos. Es complejo el asunto y lo que nosotros debemos entenderlo, pues como una despolarización alterada, ¿no? Por un mal equilibrio entre factores excitatorios e inhibitorios. Aquí en cuanto a la etiología, es importante que tengamos en cuenta la etapa o el grupo etario, ¿sí? Ya veíamos que entre los 20 y los 30, pues pueden ser las infecciones, ¿no? Pero también en etapas pediátricas, pues son relevantes las infecciones, ¿no? También en esa etapa pediátrica las malformaciones congénitas, ¿no? Ya sea alguna malformación arteriovenosa o alguna malformación del encéfalo, pues desde luego que nos va a causar este problema, ¿no? Enfermedades metabólicas también, ¿sí? Nos va a estar generando epilepsia y algunas lesiones perinatales, la anoxia, la hipoxia, ¿qué más? Pues todo eso se relaciona, ¿no? La hidrocefalia incluso, la hemorragia de la matriz germinal que nos provoca hidrocefalia, nos puede provocar hidrocefalia, otro tipo de hidrocefalias, ¿no? Congénitas, pues nos van a desencadenar epilepsia. Factores genéticos en la etapa media de la adolescencia, digamos, ¿sí? Ahí pueden presentarse, ¿no? Traumatismos, tumores cerebrales, pues ya pasado los 30, enfermedades cerebrovasculares, pues pasado los 40, ya es mayor el riesgo, ¿no? Entonces el grupo etario, pues es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la epilepsia que se ha informado con más frecuencia asociada a algunas causas? Pues generalmente vemos que el traumatismo es altamente prevalente en nuestro medio, ¿sí? Es muy prevalente y una de las complicaciones puede ser el desarrollo de epilepsia. Entonces, pero al ser tan prevalente el trauma, pues se arrastra consigo las crisis asociadas a ese traumatismo, ¿no? Entonces, por eso es que es en primer lugar. Pero lo relevante ocurre que las infecciones, ¿no? Los parásitos, ¿no? Los parásitos en un pequeño porcentaje, pero pues si lo metemos en infecciones, pues este porcentaje se incrementa, ¿no? Entonces, el trauma y las infecciones, pues son los primeros lugares, ¿no? Pero quitando el traumatismo, las infecciones ocuparían el primer lugar junto con las parasitosis, ¿no? Y bueno, algunos otros tumores, idiopáticas, cerebrovasculares, pues ocupan un porcentaje un poco menor, pero no despreciable, ¿no? Los tipos de crisis. Aquí también va a valer mucho la clasificación más reciente, ¿no? Hauser, pues en 1992 nos entregó este estudio con este tipo de crisis. La verdad es que se ha modificado, en mi criterio, poco, ¿sí? Poco como tal la clasificación, ¿no? Pero bueno, pues eso
sigue en continua transformación. Hay una Liga Internacional de la Epilepsia, que ellos pues a cada tantos años van actualizando pues esa clasificación, pero en general pues muchas de estas derivan de esta clasificación de Hauser de 1992, donde nos hablaba de la tónico-clónica generalizada, de las parciales complejas, de las parciales simples. Simples y complejas se refiere a la alteración del estado de alerta. Sin estado de alerta, con S de simples. Sin estado de alerta, con S de simples. Y las parciales complejas con C de con alteración del estado de conciencia, es decir, hay alteración del estado de conciencia. Y las tónico-clónicas generalizadas, pues desde luego hay pérdida del estado de alerta, ¿no? Hay otras que no se clasificaron, hay otras que presentan puras mioclonías, las crisis de ausencia, tan famosas en el área pediátrica, las parciales sin calificar, otro tipo de crisis generalizadas, pero vean cómo estas tres pues se llevan la gran tajada del pastel, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Algunos factores predisponentes, el estrés, ¿sí? El olvido de fármacos, ¿sí? Esa es una de las primeras causas de epilepsia cuando ya son epilépticos, ¿no? Cuando ya son epilépticos, pues es lo que detona una crisis, ¿no? Se asocia bastante el estrés, el no dormir bien, los destellos luminosos, estas luces estrobóticas, ¿no? La menstruación se ha reportado también, el alcohol, ¿no? La condición física, el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Vean cómo ha habido muchos intentos por clasificar adecuadamente la epilepsia, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí hay algunas de las clasificaciones que, bueno, ahorita no me voy a detener tanto, pero por ejemplo, hablábamos de las crisis parciales, que son simples, y parciales complejas, es con C, con alteraciones de conciencia, y las crisis generalizadas, que se dividen en ausencias, mioclónicas, crisis clónicas, crisis tónicas o tónico-clónicas, y crisis atónicas, ¿no? Y algunas no clasificadas. Pueden tener aura, cualquiera de estas, psíquica, abdominal, autonómica, olfatoria, que huelan, ¿no? Ciertos olores, ¿no? A rosas o a huevo, cualquier otra situación auditiva, auras visuales, ¿no? Somatosensoriales. Es decir, estas auras las presentan segundos antes de desencadenar la crisis, ¿no? Y muchas veces ellos ya saben que van a convulsionar cuando presentan esta aura, ¿no? Las motoras, ¿sí? Cuando son simples o complejas. Y hay otras que son las atónicas, por ejemplo, son especiales. Ahorita vamos a ver algunos tipos de estas, ¿no? Vean la complejidad, pues, de las clasificaciones, ¿no? En general, para ustedes, crisis parcial simple, crisis parcial compleja, es decir, la simple, ya dijimos, sin estado de alteración de la conciencia, y compleja puede estar despierto, pero con alteración del estado de conciencia, ¿sí? Y la secundariamente generalizada, que ya ahí entra en un estado, ¿no? Pues de inconsciencia. Las crisis parciales simples, pues pueden ser todos de este tipo, ¿sí? Visuales, auditivas, somatosensoriales, olfatorias, vertiginosas, autonómicas, psíquicas, gustativas, ¿no? Y hay que diferenciarlas de las auras. La crisis parcial puede ser compleja, puede ser con automatismo o sin automatismo. Uno de los automatismos puede ser un chupeteo, traqueteo de los dientes, ¿no? Traqueteo de los dedos. Hay varios automatismos, ¿no? Secundariamente generalizada, parcial simple y después compleja generalizada, o simple y generalizada, o bien compleja generalizada. O sea, hay una gran clasificación, ¿no? Las crisis generalizadas, las tónicas, las clónicas, las tónico-clónicas, las de ausencia, las mioclonías
y las atónicas, ¿no? Ay, no sé qué pasó aquí. Bueno. Bueno, en cuanto a las crisis parciales, ¿no? Estas son, digamos, las causas, ¿no? Que pueden desencadenar un tipo de crisis parciales. Van desde la hipoxia, ¿sí? O algún traumatismo, ¿sí? Alguna fractura con un poco de hemorragia, o bien un tumor, o bien el EBC hemorrágico o el EBC isquémico, o incluso una malformación arteriovenosa o displasia cortical, infección. Todas esas pueden, pues, desarrollar crisis parciales, ¿no? Las generalizadas se pueden asociar a toxinas, ¿no? A estos agentes más tóxicos, drogas, pinturas, ¿no? Organofosforados, pesticidas, y bueno, genéticas. Y generalmente se presentan, acuérdense que anatómicamente tenemos un homúnculo motor y sensitivo, en este caso se esquematiza el homúnculo motor, y es importante cómo se presenta esa crisis porque nos va a ubicar, digamos, la zona de mayor afectación, ¿no? Motora, y eso acompañado de un electroencefalograma o idealmente de un video electroencefalograma, pues nos va a dar la pauta del sitio anatómico de la lesión, ¿no? Tenemos una corteza motora primaria, una corteza motora suplementaria, una corteza sensitiva, y todas ellas son susceptibles de la crisis, ¿no? Si está bien localizada una extremidad o la cara, pues es el área motora primaria, ¿no? En la corteza motora suplementaria tenemos la postura clásica del esgrimista, ¿sí? Donde pues se va a tener esa postura del esgrimista, ¿no? Necesito decirles un poco más. Pues esa postura es clásica y nos ubica la probable eh, eh, hiperexcitación a nivel de la motora suplementaria, ¿no? Y la sensitiva, cuando es de esta área, pues generalmente se caracteriza por alteraciones sensitivas. Vamos a ver si corren los videos, jóvenes. No, 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 creo que no van a correr. Creo que no, a ver, espérenme. No. Algunos puede ser que sí. Vamos a ver. Y bueno, ya veíamos que otro tipo de parciales, dependiendo del origen de la excitación o hiperexcitación, pues va a ser el tipo de crisis. Si es el occipital el que se está alterando, pues va a ser una crisis en relación pues a esa área elocuente, ¿no? Alguna alucinación visual, algún zumbido, ¿no? Algún olor desagradable, ¿no? Crisis uncinadas, ¿no? Huele a zorrillo. ¿Qué más? Estas crisis de aquí abajo, que son gustatorias, pueden provocar un gusto desagradable o crisis viscerales con náusea, vómito, o autonómicas que pueden ser sudoración, rubicundez, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dependiendo de este tipo de crisis, pues ese será el lugar anatómico que muy, muy probablemente esté afectado, ¿no? Crisis parciales simples, ¿sí? Estas generalmente se caracterizan por pérdida, por conciencia preservada. Hay una sensación de déjà vu, de temor. La lesión inicia en uno de los lóbulos temporales a nivel mesial. Puede haber plenitud o sensación gastrointestinal, ¿de acuerdo? Y pues es como se caracteriza. Ahora, puede evolucionar, puede ser parcial compleja, donde pues ya hay difusión al hipocampo puesto, ¿sí? Con alteración de la conciencia.
movimientos circulares del brazo ipsilateral, y posteriormente puede venir una crisis tónica clónica secundariamente generalizada, ¿no? Cuando pues ya la difusión de esas alteraciones, esas ondas, pues van a todas las estructuras corticales y subcorticales y se presenta pues la típica, ¿no? Que ya caen al piso, ¿no? Presentan, puede haber el grito de gallo, ¿no? Espumeo o saliveo excesivo, ¿no? Y los movimientos tan clásicos de estas crisis, ¿no? Que incluso pues ha sido motivo de muchas películas, ¿no? La epilepsia que antes se consideraba pues posesiones demoníacas, ¿no? Sobre todo estas crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿no? No es que hablaran otro idioma, es que simplemente las cuerdas vocales se cerraban y producen pues sonidos, ¿no? Que algunos pues letrados de ya saben que en la religión pues pueden hablar 2 o 3 idiomas y que algunos de ellos podrían interpretar como ciertas palabras, ¿no? De algún otro idioma, pero pues simplemente era por su conocimiento, ¿no? Que ellos tenían de otras lenguas, y podían interpretar esos sonidos como, pues como otro idioma, ¿no? Pero es sencillo, se cierran las cuerdas vocales, se producen sonidos, ¿no? Por la expulsión de aire en unas vías aéreas, en las cuerdas vocales cerradas, ¿no? Se producen silbidos, se pueden producir palabras, más que palabras, sonidos, ¿no? Y bueno, pues este es desde el punto de vista electroencefalográfico, cómo va cambiando desde una crisis parcial simple, una crisis ya compleja y una crisis totalmente generalizadas, ¿no? Estas son las epilepsias clásicas del lóbulo temporal que inician en la zona mesial y pues si se quedan ahí, pues son crisis parciales simples. Crisis parciales complejas y se van al otro lado por el hipocampo. Y así se generaliza en todo el encéfalo, pues obviamente nos producen las generalizadas, ¿no? Ahora vamos a ver si agarra este video. Mira, lástima que no me agarra. Automatismos, ya les decía yo de algunos automatismos, el chupeteo, el rascado, el chisqueo de dientes, de los dedos, hacen como que mastican, se frotan las manos, como que cuentan monedas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces todos son pues automatismos. Y las crisis de ausencias, pues precisamente es la desconexión, ¿sí? La desconexión que puede durar de 5 a 15 segundos, son breves, son muy cortas y que pues no van a tener conciencia durante esos segundos. Generalmente se presentan en la etapa del niño y generalmente quien las tiende a diagnosticar pues son los maestros, porque dicen, ay, es que como que se pierde o como que ya empezó a bajar el rendimiento escolar, iba bien y ya de repente pues como que ya no le entiende a la clase. Pues a veces estos pobres niños pacientes pueden tener 10, 15 veces de crisis de ausencia al día y pues en la etapa escolar pues se pierden, ¿no? O sea, están presentes, pero si tú te pierdes 15 segundos de la clase, pues ya a veces ya no le agarras la onda, ¿no? Eso es lo que sucede con ellos, ¿no? Vamos a ver, espero, este sí va a agarrar. Vean ahí las maniobras de hiperventilación. Y ahí ya se desconectó, miren, parpadeo. Ahí ya no es consciente. Pueden ser 15 segundos, ahí ya empieza a retomar la conciencia. Ahí ya actúa, digamos, normal, como que le da sueño, ¿sí? Pero son esas crisis de ausencia, ¿de acuerdo? Y ahí está normal, sonríe, ¿no? Pero vean cómo se provoca con la hiperventilación. Va de nuevo para que lo observen, ¿no? Hiperventilando. Y ahí que deja de hiperventilar, ahí es cuando entra en crisis.
un poco de automatismo, un poco de chupeteo, y ahí ya vuelve en sí, termina la crisis, se desconecta de lo que estaba haciendo, ya no continúa hiperventilando, ¿no? Y dice, ¿qué pasó, no? Uh-huh. Entonces, el video electroencefalograma, pues se ha vuelto el estándar de oro, ¿no? Para estas crisis. Bueno, para estas y otras, ¿no? Para la epilepsia. Crisis tónico-clónicas generalizadas. Tenemos actividad simultánea, bilateral, ¿sí? Inicio, pues la actividad es simultánea y bilateral. Esas son las tónico-clónicas generalizadas. Puede haber cianosis, otra vez el grito, el grito, el canto de gallo. La incontinencia, puede haber pérdida de control de esfínter urinario o fecal. Desde luego hay pérdida de la conciencia, ¿sí? Hay salivación, ¿sí? Y sacudida de las extremidades. Y viene una fase posictal. Esta crisis puede durar de 1 a 2 minutos. Si dura más de 5 minutos, aguas, ¿sí? Aguas, ¿no? Entonces, en la fase posictal puede durar de minutos a horas, ¿sí? Incluso, pues, presentar un tipo de déficit neurológico, ¿sí? Con monoparesia o disartria, ¿sí? Que pudiera simular un verdadero evento vascular cerebral, ¿no? Pero lo que tiene, pues, es una fase posictal, ¿no? Puede haber letargia, confusión, sueño o alguna focalización del paciente. Y estas son las fases en el electroencefalograma, la tónica, la clónica, y son generalizadas, y la fase pues posictal, ¿no? Que aún no llega a normalizar del todo el electroencefalograma. Eso es muy importante. Y estas van a ser las crisis atónicas. ¿Qué quiere decir? Que pierden el tono, se quedan sin tono. Vean cómo cae, porque se queda sin tono en las extremidades inferiores y superiores también. Vean. Pues la importancia del video electroencefalograma, porque ustedes están viendo la crisis, pero también están viendo las alteraciones del electroencefalograma, ¿no? Y esto pues puede provocar una incapacidad muy, muy, muy relevante y desde luego pues traumatismos craneoencefálicos, ¿no? U otro tipo de fracturas, de lesiones en articulaciones, en huesos largos, de cuello, ¿no? O sea, todo esto pues se debe de tratar adecuadamente, ¿no? Estas son otro tipo de crisis, que son crisis febriles. Ahí le están bajando la temperatura, ¿no? No lo distraiga. ¿Me lo manita? Señora, Doc, un micro, por favor.
¿Ya me escuchan? Ese ángel nos ha silenciado a todos. Bueno, pero vieron el video de la crisis febril, ¿no? ¿Sí vieron el de la crisis? Ok. Vamos a acabar ya. Nos quedan 3 minutos. Bueno. Ay, Ángel. Bueno, otros síndromes que son altamente preguntables es el síndrome de West y la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia rolándica benigna. Es una forma de cómo se hace y se monta el electroencefalograma. Y termino con esta, ¿sí? Termino con esta diapositiva, solo comentándoles que en una etapa aguda de la crisis, pues hay que ser muy cuidadosos con el manejo del paciente. Saben ustedes que la crisis no dura más allá de 2 minutos, en teoría, ¿no? En la mayoría de crisis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Colocar al paciente en decúbito lateral, quitar lentes, aflojar el cuello, que no tenga problemas de hipoxia, ¿no? De problemas para respirar, y no poner nada en la boca. Siempre les relato yo con esta diapositiva que me ha tocado en 2 ocasiones mordeduras de un dedo, o uno prácticamente se lo arrancaron por meterle la mano a la boca a un paciente en plena crisis, ¿no? Entonces eso no se hace, está proscrito. No se le debe poner ni lapiceros, ni abatelenguas y pues mucho menos los dedos, ¿no? Porque pues se los van a amputar. La mordida pues es fuerte, en el momento es tónico, es con máxima potencia y con la capacidad suficiente para amputar y cortar ese dedo. Entonces no se pone nada de eso. La madera, el lapicero también lo puede cortar, lo puede lastimar más y le puede, sobre todo, no le pongan tampoco paños, no sé, algo para la boca, ¿no? Porque el paciente está en hipoxia y si ustedes le obstruyen la vía aérea, pues va a tener más hipoxia, ¿no? Y puede aumentar el riesgo de que caiga en un estatus epiléptico. Y contenerlo después de la crisis puede provocar agresividad, entonces hay que dejarlo pues tranquilo al paciente, ¿no? Que pues puede estar agresivo. Y el estatus epiléptico son crisis convulsivas continuas de más de 30 minutos de duración o 2 o más crisis convulsivas consecutivas, pero sin que se recupere el estado de alerta entre las mismas. ¿De acuerdo? Definición de New England, ya es algo añosa, pero pues digamos que sigue vigente, ¿no? O duración de una crisis de más de también de 5 minutos ya es altamente sospechosa que puede desencadenar un crisis, un estatus epiléptico. Entonces, evidentemente, pues no se van a esperar más de 30 minutos, ¿no? Si lleva más de 5 minutos, pues empezar a verlo como un estatus epiléptico, ¿no? Y empezarle si están en el medio hospitalario, pues se trata con diazepam y obviamente vigilando la vía aérea, ¿no? Pero pues si no están en el hospital, pues el traslado a una unidad médica debe ser de manera urgente. Y incluso si pues persiste ese estado epiléptico a pesar del diazepam y algunos otros medicamentos, ¿no? Pues hasta terapia intensiva pueden llegar a dar. Y existen otros estados epilépticos como los no convulsivos, que esos son terribles para los pacientes porque nadie se da cuenta, ¿no? Nadie se da cuenta y el paciente está convulsionando, a veces nada más está con parpadeos, ¿no? Con puros parpadeos o ciertas mioclonías, continuas, pero pues no, nadie se da cuenta, ¿no? Entonces muchos pacientes tienen que estar monitorizados con electroencefalograma, ¿no? Continuo. Entonces ese pues nos va a dar la, 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 pues la pauta, ¿no? El electroencefalograma. Y el tratamiento pues es complejo, de especialidad, ¿no? Les
dejo hasta aquí el día de hoy, ya pasan de las 11, que tengan un excelente domingo, nos vemos mañana.